Hola, en esta sesión vamos a revisar inicialmente la actividad que ustedes revisaron o realizaron, perdón, la semana anterior. Esto lo hago con la intención de que ustedes aclaren dudas de cómo realizar, cómo citar eh, en formato APA con el gestor de referencias Mendeley. Aquí estos autores me colocaron un documento en el cual no me especificaron de qué cita se trata, qué tipo de cita se trataba. Sin embargo, considero que tomaron en cuenta el orden que yo coloqué en la actividad y así es como lo voy a revisar. Primero les pedí que hicieran una cita textual con énfasis en el autor. Esta cita debería de ser de menos de 40 palabras. Si yo reviso, si selecciono el texto, yo me fijo que tiene 37 palabras, lo cual es correcto. Al ser una cita con énfasis en el autor, los apellidos de los autores van fuera del paréntesis. Aquí lo que veo es un espacio dentro de los paréntesis y considero que es porque copiaron los apellidos y los pegaron fuera del texto. ¿Lo podemos hacer? Sí, sí lo podemos hacer. Sin embargo, recuerda que al estar los autores fuera del paréntesis, no se coloca un signo, se coloca una Y. Además, la coma no va al lado del paréntesis, sino al inicio, perdón, sino al final de los paréntesis, es decir, quedaría así. Afirma, dos puntos, les pedí que podían colocar dos puntos o solamente dejarlo con las comillas. Si se fijan, este tiene comillas y tiene número de página y es correcto. ¿Qué observo aquí? Que las referencias, sé que es de esta cita, pero ¿por qué me la coloca dentro del texto? Recuerda que las referencias van todas al finalizar todo el texto. Es decir, todas las referencias van aquí. Aquí deberían de ir todas las referencias. Les voy a enseñar un documento que tengo por aquí, en el cual vemos que las referencias no están en el documento, sino están hasta el final del documento. Aquí lo vemos. Al final del documento están todas las referencias. Entonces yo esperaba ver algo así en su documento. Las referencias no se colocan después de cada cita. Bien. Y ahora sí, ahora me fijo también que, por ejemplo, esta referencia, al no colocarlas todas juntas, no está, aquí también había un error, no está en formato de Mendeley. Todas las referencias no están en Mendeley, solo la primera y ya observé por qué. Bien, ahora, aquí colocan otra que me imagino que es una cita textual de más de 40 palabras, pero no veo ninguna cita de más de 40 palabras. Esta cita textual es déjenme ver, vamos a ver, revisar aquí en palabras. Esta cita es de más de 42 palabras, es decir, más de 40 palabras, con énfasis en el autor. Pero lo que yo me fijo aquí es que el autor está dentro del paréntesis y eso está equivocado. Veo que lleva comillas, y recuerden que cuando es una cita con más de 40 palabras va destacada del texto y lleva sangría francesa. Es decir, tiene que quedar de esta manera. Aquí otras referencias, bueno, ya saben que no deben de ir las referencias. Y entonces aquí estaba error de las comillas, sí lleva la página, pero bueno, el autor también, incluso tampoco lo tienen en formato Mendeley. No se ve que esté con Mendeley. ¿Cómo sé que está con Mendeley? Porque se marca en forma gris. Y este no se marca en forma gris. Ahora, estoy viendo una cita de paráfrasis con énfasis en el autor. Veo aquí que colocan, no lo hicieron automático, pero bueno, aquí colocan el nombre, la cita y está correcta dentro del paréntesis. Veo que colocan la idea y es correcta. Ya saben que las referencias no se colocan después de la cita, sino hasta el final. Y podemos decir que la cita de paráfrasis con énfasis en el autor es correcta. Con énfasis en el texto,
también es correcto, sin embargo veo que me coloca 2 apellidos. De hecho, 2 apellidos con énfasis en el texto. Y recuerden que solamente es el primer apellido del autor. ¿Esto a qué se debe? Esta situación se debe a que probablemente los autores de este documento no revisaron los detalles en Mendeley. Mendeley te arroja este apartado que se llama detalles, en el cual tú debes de revisar si la información del artículo coincide con los detalles, porque los detalles te ayudan a generar las citas y generar las referencias. Cuando tú ves en el autor, probablemente te puede poner los 2 apellidos después de la coma, pero solamente se coloca un apellido a menos de que lleve un guión y el apellido. Vamos a poner Hernández. De hecho hay uno, Hernández, por ejemplo. Bueno, ahí lleva un acento. Y entonces sí se puede dejar los 2. Hay un ejemplo de un autor que coloca así, que su nombre de escritor, lo coloca con guión y al colocarlo con guión es correcto que se note, que se ponga los 2 apellidos completos. Los 2 apellidos completos. Carlos Alejandro, Carlos A, solamente va a tomar la C. Si se fijan, esto sí es correcto. Cuando es un autor, déjenme ver un artículo específico de él. Aquí está. El autor coloca el guión dentro del documento y entonces ahí sí se colocan los 2 apellidos. Cuando nada más, bueno, hay quienes solo tienen un apellido, ¿sí? Cuando nada más se colocan, por ejemplo, 2 apellidos, pero sin el guión, se coloca únicamente un apellido. Y por eso es importante que ustedes revisen los detalles. Apellido, coma, nombres o el nombre del autor. Que la revista sea correcta, que el año sea correcto, el volumen, el número de páginas, todo esto tienen que revisar que sea correcto para que realmente las citas las hagan adecuadas. Aquí considero que las personas que revisaron esto, seguramente antes de la coma lleva los 2 apellidos. Si no lleva un guión, quiere decir que solamente se coloca el primer apellido. Y bien, aquí hay otro que es una cita de paráfrasis que contenga 2 fuentes y es correcto, sin embargo, es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? 1, no lo hicieron con Mendeley. Y número 2, recuerden que las fuentes se colocan en orden alfabético. Y aquí está Rojo Arbelo, que son 2 apellidos, que es incorrecto, y Almenar, que empieza con A, entonces debió de ir al inicio. Entonces, si se fijan, está incorrecto. Entonces, es bueno que haya salido este documento para podernos dar una luz de cómo no se debe de hacer esa información. Las citas, perdón. Yo te voy a poner este manuscrito y te voy a enseñar fácilmente cómo colocar las citas con énfasis en el autor. Supongamos, vamos a ver, supongamos que esta de aquí es una idea. Esta es una cita. Esta es una cita, a ver, ¿hasta dónde lo puedo? Sí, que esta es una cita y es menos de 40 palabras. Esta. Lo que tengo que hacer para colocar una cita con énfasis en el autor es primero buscar el autor. Supongamos que esta idea la saqué de Cruz, o miren, de Cruz. Como es con énfasis en el autor, lo que voy a dar clic, le voy a dar clic a la cita y voy a poner suprimir el autor. Y lo que me va a dar aquí es únicamente el año. Vamos a esperar el año. Entonces lo único que voy a poner es el apellido, coma, y señala que los estudiantes ya saben que si es textual, colocan las comillas, si es y el número de página 20. Y saben que incluso creo que se equivocaron en otra cosa, pero bueno, ahorita lo reviso. No se equivocaron.
Muy bien. Y si es de paráfrasis, entonces lo que hago es quitar las comillas y colocar y dejarlo solo así. Ajá. Ahora, cuando es con énfasis en el, aquí le quito la coma. Cuando es más de 40 palabras, lo único que hago es señala que puedes colocar 2 puntos o puedes no colocarlos, y lo que vas a hacer es con tu tabulador destacarlo del texto. Y después del punto colocas la página. Ahora, ¿qué sucede si yo te pido una cita, una cita, perdón, textual con énfasis en el texto? Yo coloco el texto, aquí estoy colocando como si fuera una idea, y lo que hago es buscar la cita, pongamos que es de Cruz, y yo lo que voy a poner es poner el número de página aquí. Supongamos que yo la idea la destaqué en la página 20. Y entonces lo que va a hacer, ups, ya se me perdió. Aquí está. Lo que va a hacer, a ver, Cruz. Así como tengo varias, aquí no, suprimir el autor, no, aquí es página 20. Como tengo varias ventanas abiertas, me está indicando error. Pero bueno, listo, ya se pudo. Aquí está. Te la va a poner la página 20 completa. Las referencias, recuerden que es en la parte inferior, y lo único que vas a hacer es darle clic en insertar bibliografía. Dice bibliografía, pero recuerda que APA trabaja con referencias, que es decir, todos aquellos documentos, únicamente los que están citados en el artículo. Entonces, otra cosa que yo les quería mostrar el día de hoy, además, sé que solamente hemos visto un ejemplo, vamos a ver el otro ejemplo y vamos a continuar con la otra sección que les quería mostrar, que es cómo crear tus encabezados de manera automática y por ende tu índice. Bien, voy a quitar los nombres. Ellos sí colocan a qué cita se refiere a qué tipo de cita se refiere cada texto que colocaron. Observo que al final colocan las referencias, pero no me colocan por ahí que son referencias. Siempre deben de colocar la palabra referencias. Y debe de estar en título 1. ¿Cómo tengo el encabezado, perdón, de nivel 1? ¿Cómo puedo hacer esto? Le voy a dar clic en título, le voy a dar clic derecho, voy a darle modificar y voy a empezar de acuerdo a APA, ¿cuál es el nivel de encabezado 1? El nivel de encabezado 1 es Times New Roman, letra 12, centrado, doble espacio, automático y en negrita. Aceptar. Y cuando yo le dé clic a título 1, automáticamente me va a colocar título 1. Supongamos que esto también tendría que ser título 1, porque es el título del documento. Y si yo quiero poner un subtema por cada cita textual, por cada tipo de cita, lo que puedo hacer es hacer ahora sí lo del título 2. Le doy clic a Times New Roman. Recuerden que es alineado a la izquierda, que es automático, que es en negrita, que es letra 12, doble espacio y acepto. Y entonces lo coloco como título 2. Para colocar, voy a colocar como título 2 todos los tipos de citas. Título 2, título 2, título 2. Listo. Ya que haya hecho esto, me voy a ir a referencias. Voy a ver la tabla de contenido, le voy a dar clic y le voy a dar a aceptar y automáticamente me dio el índice. Lo que voy a hacer es únicamente adecuarlo al formato APA, 12, negritas, digo, con negro, y en lugar de tabla de contenido, APA maneja índice. Bueno, ahí se modificó. Times New Roman, 12.
¿Cómo modifico este índice? Le doy clic izquierdo y en actualizar, vamos a ver si está por aquí, actualizar tabla, yo puedo actualizar toda la tabla o puedo actualizar únicamente los números de la página. Esto les va a servir porque para su próxima actividad ya me deben de colocar el índice. Ahora no entiendo por qué aquí se colocó con cursiva, debe de ser con letra normal, con letra de, de molde. Ahora, muy bien, vamos a revisar este documento. Ya sabemos cómo colocar el índice. Vamos a revisar este documento. Aquí veo que está correcto. Dragos 2010. Aquí también veo que lo copiaron y lo pegaron, pero bueno, lo hicieron de manera correcta. Solamente colocan la coma. Veo que colocan tal cual la cita y el número de página. Generalmente cuando son en inglés lo mejor es colocar citas de paráfrasis. La cita textual de más de 40 palabras es una cita con énfasis en el autor. Sin embargo, aquí veo que me colocan al inicio esto. Ya les enseñé cómo es que se hace la cita textual de más de 40 palabras. Se coloca, creo que los había dejado en este documento, se coloca cruz con tu escrito, suprimes el autor, señala qué y después coloca la cita. Pero bueno, ellos se equivocaron en esta parte. Pero la destacaron y está correcta. Ahora, ¿qué lo veo que no lo están haciendo? No están haciendo el formato de acuerdo a APA del documento general, que es, aquí sí lo hicieron, pero en este documento no, y en este párrafo no, y en el segundo no, donde lleva la sangría después de cada subtema. Cada párrafo lleva una sangría francesa. Con cita de paráfrasis con énfasis en el autor es correcta, solamente falta la coma, es importante que la tenga después del año. Cita de paráfrasis con énfasis en el texto es correcta, me parece muy bien. Y cita de paráfrasis que contenga dos fuentes, aquí veo que me hicieron dos, pero observo que está separada. No debería de ser separada y no sé por qué ponen Sigmund Freud, pero no está la cita de Freud y de Lazarus, pero son dos ideas distintas. Pero son dos ideas distintas. Entonces esta cita es incorrecta. Como tal la fuente es correcta, digo, esta sección es correcta porque se colocan con punto y coma, pero en realidad la cita que contenga dos fuentes debe de contener la misma idea, la cita como tal, el texto como tal. Pero veo que lo colocan pues con el guión, pero está incorrecta y tampoco está en formato de Mendeley. Entonces ahí hay un error. Y bien, con las referencias es correcta. Entonces ya más o menos se fijaron en estos dos ejemplos cómo es que se redacta una cita con apoyo del Mendeley correctamente, dónde se colocan las referencias y cómo colocar el índice. Esto les reitero que les va a servir para su trabajo de esta semana. Me despido de este tema y a continuación vamos a seguir con los elementos del protocolo de investigación.